gracias. Es la primera vez que me avisan que voy a terminar antes de empezar. Como me conocen. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, por invitarme a participar en este acto de presentación de algo tan importante. Como los compañeros que me han precedido lo han hecho magníficamente y han tenido oportunidad de ir desglosando lo que es la iniciativa, lo que es la filosofía que subyace y lo que son las tareas más inmediatas que tenemos que ir acometiendo en este proceso, que lo ha definido muy bien Nelson como proceso de tejer redes desde abajo y de forma horizontal en pos de conseguir ir produciendo esa solidaridad y en todos los barrios y en todos los espacios del Estado español. Yo aprovecharé para hacer unas reflexiones breves desde otro enfoque, desde otra óptica, para dar después lugar al debate, las intervenciones, las reflexiones de todos los aquí presentes. El 25 de diciembre del año pasado, en mi ciudad, Málaga, abrimos la prensa con un titular muy curioso, muy representativo. Había un titular, en realidad era el segundo titular, el primero hacía referencia a una cuestión del Jeque, que es el presidente del Málaga Club de Fútbol, y era lo verdaderamente importante para esa prensa, pero el segundo titular era el que iba acompañado de la fotografía de la portada. La fotografía de la portada era un comedor social en el pleno centro de Málaga, con una cola que había 2.500 personas pidiendo un bocadillo, el día de Nochebuena, el día anterior. Y el titular era bastante denigrante porque hablaba de hambre de voluntarios. Es decir, lo que le parecía interesante a ese periódico era que había gente dispuesta a repartir bocadillos y no el hecho en sí de que en pleno centro de una ciudad tan grande como Málaga, en pleno siglo XXI, hubiera tanta hambre de forma tan importante, de tal magnitud, alcanzando las 2.500 personas. Desde entonces, todos los días se ha ido superando esa marca, manifestando que es un proceso también, desgraciadamente, creciente. Este fenómeno no está circunscrito solo a Málaga, lo presentaba como ejemplo, sino que está por todas las partes del Estado, especialmente en las grandes ciudades, también Madrid, por supuesto. Sin embargo, eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar, es que lo urgente no puede tampoco evitar, no puede conseguir que perdamos de vista lo importante. A veces es necesario dar un paso hacia atrás y mirar también el panorama, porque si lo hacemos así, vamos a ver realmente el bosque y no solo los árboles, vamos a ver esa cuestión que planteaba como importante. Vamos a darnos cuenta, y nos presentaban los compañeros, de que no es un fenómeno nuevo lo que estamos viviendo, no es un fenómeno en absoluto nuevo, sino que es prácticamente la repetición dramática de la historia, como farsa, como diría Marx, pero desgraciadamente una repetición que juega con la vida humana. Y es que estamos en un sistema económico que es el capitalismo, que es un sistema hambriento. Es un sistema hambriento de beneficios. Y el sistema hambriento de beneficios se traduce finalmente en hambriento de vidas humanas, de todos los recursos del planeta, en definitiva, de la desposesión de todas las cosas, de la mercantilización permanente de todo lo que rodea nuestra vida en este planeta. Y este hecho hace que ocasionalmente, coyunturalmente, nos encontremos con crisis económicas de la envergadura de la que nos estamos encontrando ahora. Por eso las crisis son recurrentes. Lo que ocurre es que esta crisis es de tal profundidad que lo que estamos viendo es que prácticamente tenemos que reflejarnos en aquellos años 30 del siglo pasado para ver algo de la misma magnitud, de ver un fenómeno similar. No por otra cuestión, tenemos ahora un intento que yo creo que va a ser exitoso, de tejer estas redes a imagen y semejanza de lo que fue el Socorro Rojo Internacional. Y de hecho creo que se está haciendo historia con este tipo de acciones, porque si tenemos en cuenta que el capitalismo es un sistema depredador, esto lo que hace es agudizar las desigualdades, expandir la miseria, la desigualdad, la pobreza, a la vez que evidentemente incrementa la riqueza y el afán de lucro de una minoría de la sociedad. Es decir, se abre una brecha cada vez más importante por la propia lógica del capitalismo entre los ricos y los más pobres. Y esta situación genera una sensación de impotencia, de frustración, de indignación, de rabia, de necesidad de hacer algo, de protegerse socialmente. Y la ciudadanía, los trabajadores, siempre han reaccionado para protegerse a lo largo de la historia. De hecho, un autor, un antropólogo y economista, Polanyi, lo que hablaba es que el capitalismo funciona por un doble movimiento. Cada vez que el libre mercado avanza, genera un contramovimiento de protección de la sociedad. La sociedad busca protegerse de ese avance
inhumano del libre mercado que lo va mercantilizando todo y que va desdemocratizando la esfera pública. Esto es importante, porque si esto fue lo que pasó efectivamente en los años 30, con un avance del libre mercado, lo que podríamos decir el capitalismo salvaje, las políticas liberales más extremas y más radicales, conllevó que la desigualdad se incrementara hasta niveles donde la sociedad se protegía como podía. Pero nada garantiza que esa protección tenga que ser de acuerdo a principios moral y ética de izquierdas. Nada en absoluto lo garantiza, salvo una organización que directamente vaya buscando eso. Porque lo que tenemos de experiencias históricas es precisamente que de esas crisis surgieron también fenómenos como el fascismo, fenómenos como el populismo de derechas más radical, profundamente antihumano, como vivimos desgraciadamente en Alemania en aquellos años 30, y no solo en Alemania, también en España. Y para evitar eso es urgente tomar decisiones, organizarnos, para que esa frustración y esa indignación no se conviertan ni mucho menos en un caldo de cultivo del fascismo, sino que por el contrario puedan germinar y puedan consolidarse como un dispositivo que promueva la superación del sistema capitalista por su izquierda, es decir, alcanzando una economía verdaderamente socialista. Y el capitalismo actualmente se está reestructurando. Lo estamos viendo continuamente, se está reestructurando en una huida hacia adelante. Es decir, estamos viendo cómo aún nos privatizan más todas las esferas de la vida, hasta el punto de que ya estamos volviendo a los mismos eslóganes que tuvimos en los años 70 como sociedad y que tuvimos en los años 30, los años 20. Estamos en una huida hacia adelante del capitalismo para salvarse de sí mismo, porque es una maquinaria que necesita incesantemente continuar hacia adelante de forma prácticamente suicida, contradictoria, como decían los clásicos. Y en este sentido, la privatización de la sanidad, de la educación, la progresiva privatización de toda la esfera pública, de toda nuestra esfera, de nuestra propia vida, de nuestra propia función como trabajadores, de nuestro propio estatus como personas, de todo lo que nos rodea, hasta el punto de la privatización del agua, de la privatización de todos los bienes naturales, conlleva necesariamente la necesidad de responder a esa reestructuración del capitalismo por la derecha, de una reestructuración que podríamos decir neoliberal y que no es sino otra vuelta de tuerca más. Y en esa respuesta que dará la sociedad, que a veces parece espontánea y otras veces no lo es tanto, nos encontramos con experiencias maravillosas, dignas, que están proliferando en todas partes del Estado. En cualquier provincia a la que vamos tenemos experiencias donde la sociedad se ha ido organizando para salvarse de la quema y del empujón que nos lleva el capitalismo, que nos lanza al vacío a un terreno de juego donde lo único que opera es la ley de la selva, una ley donde solo gana el más fuerte, que en este sentido, en el plano económico, es aquel que más dinero tiene. Y lo que vemos son lugares, como por ejemplo Málaga, donde se ocupan urbanizaciones enteras para dar salidas, para dar vivienda a las familias que lo han perdido por no poder pagar. Y evidentemente esto en todas partes del Estado. La plataforma de afectados por la hipoteca no es sino la manifestación de esta reacción, una reacción natural que toma la ciudadanía y que pone en cuestión a su vez las instituciones legales, que apuesta por la desobediencia civil. Una desobediencia civil que formula que si hay leyes injustas es legítimo desobedecerlas cuando la vida humana está en peligro, cuando los derechos humanos están en riesgo de ser o directamente están siendo ya abolidos en la práctica de facto. Pero quizás hoy tenemos una noticia que nos pone de relieve esto con una claridad más absoluta. Una de las formas de protegerse de la sociedad ha sido, en cierta medida, pues, un cambio en la concepción del mundo, un cambio en la forma en la que incluso se accede a los digamos, fenómenos electorales. Y hemos tenido en Andalucía un decreto antidesahucios que ha sido bienvenido por todos los movimientos sociales en la lucha por la vivienda como derecho humano. Un decreto que ha impedido que desde ese momento de la aprobación se produjera un solo desahucio. No ha habido un solo desahucio desde ese momento. Pero ha quedado tan claro cuando hoy la Troika ha lanzado un comunicado donde literalmente, y os invito a leerlo, literalmente decía que ese decreto antidesahucio pone en riesgo el sistema financiero y además afecta al apetito de los inversores. La expresión apetito de los inversores es literal. Es decir, la prepotencia y la arrogancia con la que ellos mismos demuestran de qué lado están en esta guerra contra los pobres es tal que requiere claramente una organización suficiente que sea resistencia ante esta realidad.
Una realidad donde cada proceso de mercantilización, decía antes, es un proceso de desmocratización. Porque la Troika ha hecho este informe con esta arrogancia, con esta prepotencia, porque sabe que nosotros no podemos tocar la Troika, porque sabe que hoy no hay democracia, porque sabe que no podemos hacer nada desde el punto de vista institucional para echar a aquellas personas que han hecho ese tipo de declaraciones tan obscenas. No podemos dejar de votar a Mario Draghi porque sencillamente es una persona con mucho poder, pero no elegido democráticamente. Y ellos son conscientes de que han generado una arquitectura en torno a la Unión Europea y en torno a las economías modernas que permite que puedan hacer todo este tipo de barbaridades, decir todo tipo de aberraciones, cuando nosotros tenemos que responder en otro plano. Por eso se legitima aún más la desobediencia civil, por eso se legitima aún más la argumentación de que estamos en una crisis de régimen y que lo que hay que hacer es construir nuevas instituciones en la dirección que apuntaba precisamente Esther. Y este ejemplo tan claro es un ejemplo prácticamente contable. Decía también el comunicado que aquel ejemplo, el del decreto antidesahucios, podía generar 200 millones de euros de pérdidas para los bancos, pero le podía dar la vuelta a la moneda. Podía decir que eran 200 millones de euros que se desembolsaban para que las personas no perdieran su vivienda, porque es la otra cara de la moneda. Es un momento donde claramente se visualiza mejor que nunca esa lucha de clases moderna que tiene un rostro diferente, pero que sigue siendo en esencia la misma lucha de clases. Y decía Esther que la lucha de clases no es anticuada, y efectivamente puede ser antigua, pero no es anticuada. Es un concepto antiguo en tanto que tiene tiempo, depende también de con qué lo comparemos, pero en cualquier caso no es anticuada porque es la mejor herramienta analítica para comprender el momento en el que estamos. Y el momento en el que estamos es de guerra permanente contra los pobres, de guerra permanente contra los desfavorecidos. Y esto es algo tan sencillo como lo que estamos viendo en la realidad. Y esta es la panorámica. Y estamos en esa guerra, que va a ser una guerra larga. Va a ser una guerra larga porque está comenzando. Estamos en un proceso de transformación de la sociedad. No es una crisis coyuntural, no son políticas concretas de un día, de un mes, de un año. Es una transformación social que va a cambiar absolutamente todo de cómo entendemos nuestra vida en este planeta, de cómo entendemos las relaciones sociales, de cómo entendemos las relaciones entre cualquier tipo de sujeto político. Lo va a cambiar absolutamente todo. Y lo que tenemos que hacer es precisamente tejer redes que vayan construyendo la sociedad alternativa al margen del derrumbe del sistema. Al margen de este derrumbe del sistema tenemos que ir cogiendo esas redes de protección social que vayan inoculando el virus del socialismo, los principios, la ética, los valores de una sociedad alternativa, de ese necesario otro mundo posible. Es una guerra declarada y en primer lugar nos toca la resistencia. La resistencia es esto, la resistencia es una red de solidaridad popular, porque solidaridad es compartir y caridad es dar. Lo que nosotros necesitamos es que allí donde haya solidaridad no va a hacer falta la caridad. Allí donde nosotros podamos instaurar, conseguir tejer estas redes que tienen que ser desde abajo, que tienen que ser horizontales, que tienen que estar vinculadas a un programa, a una ideología, a un modelo de sociedad alternativo, y no necesariamente a unas siglas, a una concepción, a una tradición histórica, sino en el propósito de responder a los problemas más urgentes y más inmediatos de nuestra gente. Es la retaguardia de esta guerra en la que estamos inmersos y que desde luego todavía va con largo recorrido. Y entonces este tipo de iniciativas pueden ser directamente, puede que estemos viviendo aquí un momento histórico, la constitución de redes de esta naturaleza que vayan tejiendo y construyendo desde abajo, haciendo emerger desde abajo estructuras institucionales que sean el germen del otro mundo posible que vayamos a hacer. Mientras se cae el capitalismo por un lado, nosotros estamos tejiendo la sociedad por otro, al margen de este sistema. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, eso es lo que tenemos que promover en todas partes del Estado, porque eso es lo que nos va a permitir aguantar, evitar los suicidios, evitar los dramas, luchar contra eso, ayudar, pero también nos va a permitir que estemos tejiendo y construyendo el cortafuegos del fascismo, el cortafuegos del fascismo que no se ha podido construir desafortunadamente en otros espacios como Francia o Grecia, donde el fascismo ha encontrado un carril derecho que directamente les ha llevado a intenciones de voto del 20% en Francia, del 12 o 15% en Grecia. Nosotros tenemos que evitarlo eso y estamos en un momento de poder hacerlo. Ojalá hubiéramos empezado antes, pero sin embargo tenemos ahora la oportunidad de adelantarnos a esa idea, de tejer las redes al margen, porque las instituciones actuales no nos valen, están en crisis,
régimen del que hablaba Esther, la corrupción que lo empantana absolutamente todo, esa corrupción estructural, ese régimen se está viniendo abajo. Y el capitalismo no encuentra su salida en nuestro país, en nuestra economía, y se está reestructurando de una forma absolutamente inhumana, donde no vamos a entrar todos, y los que podamos entrar, los que puedan entrar, van a vivir en condiciones de precariedad y flexibilidad que nos van a recordar más bien al antiguo régimen que a una sociedad moderna. Ese cambio en la concepción del mundo requiere una respuesta. Me han avisado, así que voy a terminar. Me han avisado ahora, además, adecuadamente, ¿no? Bueno, voy terminando para dar lugar y para no faltar a mi palabra. Yo me alegro de ver esta parroquia tan llena de gente. Creo que es lo que tenemos que hacer, porque además no hay solución posible que solo pueda venir por cargos públicos, por liderazgos individuales, por personas concretas, en absoluto. Las soluciones tienen que ser colectivas. Tenemos que luchar contra ese mensaje que nos dice que la solución es individual. Yo recuerdo hace poco en el Congreso una comisión de innovación y desarrollo, de economía y competitividad, en la que el portavoz del PP dijo que la gente de este país, especialmente los jóvenes, se estaban yendo porque querían y porque iban a tener una experiencia laboral muy importante y que tenían que visualizarlo desde ese enfoque tan bueno. De hecho, creo que el rey ha felicitado hoy a los becados en el extranjero y decía que le estaba en Biblia, el rey. Ese enfoque no deja de tener un dispositivo ideológico por detrás, un dispositivo ideológico que nos dice que la solución es individual, que lo que tenemos que hacer es buscarnos las habichuelas, de que si estamos en esa ley de la selva, nosotros podemos ser algunos de los pocos afortunados que ganemos. Nos han metido ese enfoque ideológico y hay que luchar contra él. Porque lo voy a decir de una forma muy clara. Cuando yo vi las 2.500 personas, además era en el centro de Málaga, donde yo vivía, lo que pensé inmediatamente fue: 2.500 personas es un sujeto histórico revolucionario. Lo que ocurre es que esas 2.500 personas todavía no son conscientes de que la una y la otra, el de delante de la fila, el de detrás y el de los lados, son víctimas del mismo proceso, del proceso de destrucción de todo lo que hay alrededor por parte del sistema económico capitalista. Y eso es un proceso de concienciación que se hace a la vez que se ayuda en la retaguardia de esta guerra. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos concienciar, ayudar, solidaridad y tejer, construir. Y eso es efectivamente en lo que vamos a dar todo lo posible, todos los que estamos aquí, sin lugar a duda, porque necesitamos esa ayuda, necesitamos esa colaboración y necesitamos que de verdad proliferen eventos como este, iniciativas como esta, y que pensemos más en lo que nos une que en lo que nos diferencia, que pensemos más en el programa, porque verdaderamente todavía nos queda una larga lucha y hay que coger aliento y sumarnos y animarnos a construir ese otro mundo necesario, posible. Muchísimas gracias.